Ya se ha dicho, y usted también lo acaba de anunciar, que esta es una consulta tramposa para tratar de retroceder algunos derechos, entre ellos la reelección indefinida. ¿Usted también va a participar en esa campaña por el no? La reelección indefinida, en lo que refiere a mí, es lo menos importante. Lo más importante es la pregunta 3, es un golpe de Estado. Y eres un tipo valiente, ¿no? Que respeto, sé que nos has criticado, etcétera, pero creo que eres coherente. Revisa lo que decía la prensa en el 2011, cuando yo consulté al pueblo ecuatoriano cambiar el Consejo de Judicatura. Dijeron que se acababa la división de poderes, que era un dictador, que era un golpe de Estado. Hicieron toda una campaña de desprestigio en contra. Y lo que trataba era arreglar una inconstitucionalidad, porque ese Consejo de Judicatura tenía 2 años de inconstitucionalmente de prórroga. No se había renovado, como decía la nueva Constitución, aprobada en el 2008, que le daba 6 meses para que se renueve el Consejo de acuerdo a lo que establecía la Constitución. 2011, más de 2 años después, no había cambiado nada. No tenía mayoría en la Asamblea. De hecho, se hizo un juicio político y lo perdimos. Entonces, tuve que consultar al pueblo ecuatoriano, ¿ya?, para cambiar ese Consejo, pero fue reemplazado por un Consejo transitorio con representación de 3 funciones del Estado y con las competencias del Consejo de Judicatura. Acá no es que hay ninguna inconstitucionalidad, les cae mal el Consejo de Participación. Para eso hay juicio político, pero eso no les permitiría apoderarse del Consejo de Participación. Quieren apoderarse, pero no con representantes de todas las funciones, con representantes del Ejecutivo. Y quieren darle la competencia de la Asamblea Nacional para que evalúen a todas las autoridades que nomina el Consejo de Participación. Eso significa fiscal, procurador, contralor. ¿Han caído en cuenta de eso? Superintendentes, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Judicatura e incluso la propia Corte Constitucional, que ni siquiera es susceptible de juicio político. Es un golpe de Estado, es inconstitucional por los 8 costados. Y ahora la prensa no dice nada. Es más, si dice, apoya la consulta popular, qué vergüenza. Por eso les digo, hemos vuelto al país de la camioneta. Cuando en el 97 nos hicieron aprobar, como todo el mundo odiaba a Bucarán, y ustedes saben que Bucarán para mí es la peor escoria de la política ecuatoriana, pero jamás perderé mi objetividad. La destitución de Adalá Bucarán fue un golpe de Estado. Destituir a un presidente que, democráticamente electo, 6 meses antes, por simple mayoría y bajo el argumento de que estaba insano mentalmente porque le decían el loco. Si le decían el chino, lo votaban por extranjero. Y no es que lo reemplace la vicepresidenta, lo reemplace el director de orquesta del golpe, Fabián Alarcón, presidente del Congreso, con el cargo de presidente interino que nunca existía en la Constitución ecuatoriana. Claramente era un rompimiento inconstitucional. Pero llaman en efervescencia política, con la complicidad de los medios, a una consulta popular y el pueblo aprueba. Casi con 70% de los votos, el golpe de Estado. Y con cerca del 60% de votos de un presidente interino, Fabián Alarcón. Y todo el mundo miraba hacia otro lado. Ah, pero es que sabido, ganaron en el corto plazo, sí. Y luego vinieron 10 años de inestabilidad, donde ningún gobierno acabó su periodo, donde tuvimos 7 presidentes, donde tuvimos la peor crisis económica de la historia contemporánea, y donde 1/5 de la población tuvo que dejar su patria en esa tragedia llamada migración. Seamos responsables, por favor. Necesitamos que los actores políticos, los analistas, la prensa, la academia, sean más serios, más responsables. Nos lo exige nuestro pueblo, nos lo exige la historia. No podemos aceptar estas monstruosidades. Esa consulta popular es un gran engaño. Lo importante son las preguntas 2 y 3. La 3 para tomarse la patria, un verdadero golpe de Estado, y la 2 para evitar que Correa vuelva a quitarnos lo saqueado. Todo el resto es hojarasca que se puede hacer a través de la Asamblea, porque también están metiendo el cuento que es para la lucha contra la corrupción, ¿no? O sea, le ha servido de mucho los casos de corrupción para hacer politiquería. Pero todas las demás preguntas se pueden tratar con la Asamblea, y hay preguntas que se pueden hacer por decreto, como la del Yasuní. Quieren, en lugar de intervenir, aumentar la zona intangible, eso es decreto. Quieren reducir de 1000 hectáreas el permiso de intervención a 300 hectáreas, solo tienen que ordenarlo. De hecho, ya sabíamos que se iban a afectar 250 hectáreas. Esa pregunta es un gran engaño, porque no están ahorrando una gota de petróleo, sino que ya sabemos que solo se van a intervenir 250 hectáreas. Pero a ese nivel se ha llegado, y todo el mundo hace mutis por el foro. Pero el que se opone a esta consulta mañosa es que está a favor de la corrupción, es que está a favor de que se abuse de niños y adolescentes. No, estamos en contra de que se burlen de la gente. Todas esas preguntas se pueden tramitar, esas reformas que se preguntan, se pueden tramitar a través de la Asamblea, y la Asamblea los va a apoyar. Lo que no se puede tramitar a través de la Asamblea es preguntas 2 y 3. Entonces, las demás preguntas de hojarasca para dejar pasar esta pregunta 2 y 3, la 3, un verdadero golpe de Estado. Revisen lo que decía la prensa del 2011, y ahora calla y hace campaña por el sí. Y la pregunta 2, que como usted ha dicho, es una verdadera regresión de derechos, que incluso atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 23, pero insisto, como me involucra, hagan lo que quieran, yo soy lo menos importante, pero no podemos permitir que se repartan la patria como quieren hacerlo, sobre todo de aprobarse esa pregunta 3.
Economista, buenas tardes. En el marco de lo que usted acaba de explicar y tomando como punto de partida que la pregunta 2 sería inconstitucional, ¿podríamos pensar o leer que Alianza País va por el no en la consulta y que usted de pronto podría tal vez considerar volverse a postular para las siguientes presidenciales? Nosotros somos gente seria. Tenemos que esperar lo que diga la Corte Constitucional. O sea, usted se da cuenta de lo que está pasando, cómo nos han retrocedido democráticamente, la inmadurez política que se está viviendo. Todos apoyaron una consulta popular antes de saber las preguntas. Y si la pregunta era regalar las Galápagos de Estados Unidos, pero todos apoyaron la consulta popular. A ese nivel nos han llevado, con el apoyo de cierta prensa. Luego, no sabemos si la Corte Constitucional va a aprobar la constitucional la pregunta, pero ya la apoyaron las preguntas, incluso asambleístas. ¿Qué pasa si la Corte Constitucional declara inconstitucional ciertas preguntas? Esos asambleístas que firmaron el apoyo a la consulta van a renunciar por haber apoyado una inconstitucionalidad. A ese nivel de irresponsabilidad nos han llevado. Nosotros nos pronunciaremos una vez que la Corte Constitucional dé su dictamen. Pero sí le puedo anticipar que claramente, pregúntele a cualquier constitucionalista serio, claramente la pregunta 3 no es solo inconstitucional, es destruir el Estado de Derecho. Y la pregunta 2 es regresión de derechos, incluso atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Revisen, artículo 23, que establece los causales para que una persona vea limitada su participación política, y uno de esos causales no es haber ya ocupado el cargo respectivo. Sobre si yo me voy a postular o no, yo quería retirarme de la política por algunos años, e incluso de forma permanente. Jamás he buscado el poder, siempre he buscado servir, pero también he dicho que estaré donde se me necesite, no podemos eludir responsabilidades, pero veremos qué pasa. Sin embargo, la situación es extremadamente seria. Entendamos que democracia no es votar por un nombre, ni siquiera por un número, es votar por un programa de gobierno que se le pone a consideración del pueblo, el mandante. Ese programa ha sido totalmente incumplido. Se ha cumplido 100% el programa de gobierno, pero de los derrotados de la derecha, el programa ganador se ha cumplido en 0%. Entonces no se pueden permitir esas cosas. Yo no puedo responder en este momento a su pregunta. En principio le digo, mi interés no era presentarme en el 2021. Pero si las cosas continúan como están, tendremos que volver porque no permitiremos que nos roben todo lo logrado. Señor presidente, buena tarde los que están aquí presentes, colegas comunicadores. Yéndonos transitando desde el campo político al campo humano, que también es importante. Señor expresidente, ¿qué opina usted respecto a las virtudes ciudadanas? Varias voces, incluidos el Papa Francisco, vienen expresando que para que nuestras sociedades transiten hacia un desarrollo sostenible es importante fomentar virtudes ciudadanas, muy especialmente desde la comunicación, ejerciéndola con profesionalismo. Se unirá el ciudadano, ya no es presidente, el ciudadano Rafael Correa Delgado a esas voces que fomentan virtudes ciudadanas. Lo más importante para el desarrollo son los principios y valores. Sin principios y valores, cualquier sistema económico, social, político va a fracasar. Y esos sistemas de valores se enmarcan en algo más amplio que se llama cultura, entendida como sistemas, valores, creencias transmitidas socialmente, incluidas las virtudes. Siempre hemos hablado de eso, ¿no? Pero esto es responsabilidad de todos, no solo de los dirigentes políticos, dirigentes religiosos como el Papa. Los medios de comunicación, ¿qué valores están transmitiendo? Están transmitiendo doble moral. Revisa, tú eres joven. Revisa el 2011 lo que decían de la consulta que yo propuse al pueblo ecuatoriano. Me dieron de todo. Dictador, hicieron campaña en contra, que se acabó la división de poderes, que es un golpe de Estado, que se acabó el Estado de Derecho. Cuando estábamos remediando una inconstitucionalidad, aquí están generando la inconstitucionalidad y dicen todo lo contrario. Transmiten antivalores. Entonces, todos tenemos responsabilidad para generar esas virtudes, esos valores, esos principios. Yo estoy totalmente de acuerdo con el Papa Francisco, que también ha dicho que existe corrupción hasta en el Vaticano. Pero aquí utilizaron el discurso anticorrupción para hacernos quedar como corruptos a todos, ¿no? Eso también es corrupción, eso también es deshonestidad. No separar las cosas. Si hay un abuso a un niño por parte de un profesor, todos los profesores son violadores y el ministro de cómplice y el presidente también. Ya basta. Esos son antivalores. Ya basta. La generalización, la utilización de cosas tan sagradas como nuestros niños y adolescentes para cuestiones politiqueras. Entonces, la lucha por construir valores, principios, como el amor a la verdad, como el respeto a los demás, como la solidaridad, etcétera. No es la lucha de un dirigente político, es la lucha de todos los sectores, dirigentes religiosos como el Papa Francisco, medios de comunicación, que son extremadamente importantes, y con todo respeto, pero con toda firmeza le digo qué cantidad de antivalores que transmiten. Esto es tarea de todos, queridos. Es fundamental entonces que los ciudadanos fomenten virtudes ciudadanas, sean quien sea, y desde los medios de comunicación se ejerza la rigurosidad. Desde todos los sectores, por ejemplo, el educativo, ¿ok? Pero aquí, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Hay lo que los psicólogos sociales llaman disonancia cognitiva. La inconsistencia entre los valores expresados y valores
practicados. Entonces todo el mundo te dice que está contra la corrupción, pero todo el mundo tolera la corrupción, porque si mi vecino entra, corrupción es repartir los cargos, como se está haciendo actualmente. Ustedes están tolerando como prensa aquella. Y si dicen no hemos conocido, yo le doy los nombres. Y le doy cómo se ha repartido ANT, cómo se ha repartido aduanas, cómo se ha repartido autoridad portuaria, cómo se ha repartido las eléctricas, los familiares de ciertos asambleístas que están en diferentes cargos, etcétera, para comprar su conciencia. Si dicen que no saben, yo les doy los nombres, les doy haciendo el trabajo. ¿Ok? Entonces, esto se hace a través de la educación, pero a través de muchísimos otros sectores. Es tarea de todos y es lo más importante, en eso tienes razón. O sea, cualquier sistema fracasará si no se basa en principios. Te decía, uno de los problemas que tenemos es, se dice una cosa y se hace otra. Por ejemplo, Alex Bravo. Yo no conocía a Alex Bravo. Cuando se lo nombra gerente de refinería, ¿no? Todos estuvimos contentos porque era esmeraldeño. Por primera vez en la historia me decían que un esmeraldeño era gerente de la refinería. Resultó corrupto, entonces todos somos corruptos, porque pusimos un gerente